Hola, buenos días, qué gusto saludarles a todos mis amigos, la audiencia. Es un privilegio realmente estar aquí al lado de ustedes y vamos a tocar puntos importantes esta mañana. Los 5 puntos. Hay algo interesante que queremos meternos un área, en cierto modo es alguna novedad, no porque uno descubra ninguna novedad. Lo que sí hemos descubierto es que en estos tiempos contemporáneos, sin decir muchas palabras, muchas cosas, hay una confusión terrible en cuanto a quién tiene la verdad. No pretendemos nosotros decir que tenemos la verdad, ni mucho menos. Solamente vamos a tratar esto en forma breve, después daremos seguimiento a esto, a una enseñanza que eso nos está ocurriendo transmitir y lo hacemos con gusto y con de la veracidad, de la posible veracidad más clara de la que podamos transmitir bien. Son hechos de observación exclusivamente, no estamos descubriendo nada, ni queremos hacer nada, simplemente sí hay cierta preocupación, porque hay muchas diferencias de los puntos de vista en cuanto a la interpretación de la palabra, ¿verdad? Hemos observado, así en forma breve, en los últimos, no solamente meses y años, que hay una discusión, hay debates, hay diferencias importantes y hasta hay pleitos en las entrevistas cuando una persona tiene un pensamiento con respecto a alguna cita de la Biblia, Torah para los judíos, que ya sabes que Torah representa los 5 primeros libros del Antiguo Pacto. Para algunos no les gusta el tema Nuevo Pacto y Torah pues tampoco, pero Torah significa enseñanza o instrucción o lo que hemos visto nosotros, los principios fundamentales para entender todo el Nuevo Testamento, a la luz del Antiguo. Bien, entonces hay varios grupos ya con diferencias muy marcadas y eso sí es motivo, yo creo, de preocupación, no solamente a mí, sino a muchas personas. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a manera de prefacio, cuando tomas un libro y lees el prefacio, te das cuenta de qué se trata, las dedicatorias, a quién está dedicado cada uno de los capítulos, etcétera, o quiénes son los que contribuyeron a esto. Bueno, esto es una plática, si tú quieres, informal, pero a partir de esta plática ya daremos algo más definido, más sólido, con más directiva y con más enfoque. Es lo que queremos hacer, ¿verdad? No estamos copiando más que lo que brota de nuestro interior y lo que hemos visto ya por semanas anteriores. Han estado criticándose unos a otros entre los grupos cristianos, básicamente estoy hablando de grupos cristianos donde ha habido críticas, diferencias, algunos se tachan de herejes contra otros, otros dicen que son falsos profetas y tantas cosas que muchas veces, lo dice la palabra, que confunde realmente y esto no edifica al oyente. La palabra es muy clara. Quizá no mencione yo muchas citas de la palabra, de la escritura, de la Biblia, en esta ocasión, pero en las pláticas subsecuentes mencionaré con lujo de detalle ya las citas más definidas. Esto tómalo como un preámbulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver básicamente ciertos puntos que no los apuntamos los 5, pero espero recortarme los 5 puntos, ¿verdad? Hay 5 niveles de cristianismo, ¿verdad? Sí, pero hay 5 niveles. Perdón, sí, aquí los tenemos. Hace ratito estábamos haciendo un énfasis pequeño sobre más o menos 5 niveles de cristianismo. Me voy a dedicar básicamente al cristianismo que estamos viviendo, cristianismo contemporáneo, llamémosle así, que está pasando en los grupos cristianos. Está pasando cosas muy importantes de las que el mismo Pablo dijo que no debía tolerarse alguna división porque Cristo no estaba dividido. Entonces unos seguían a Pablo, otros seguían a Pedro, otros seguían a Apolos y así cada uno tenía su seguidor. Era un cristianismo de personalidad. Y entonces el mismo Pablo nos indica que no sea así y creo que de una forma muy sutil es lo que está sucediendo. Yo no quiero que sigas estas enseñanzas, ni mucho menos, pero sí quiero que aclares tus fundamentos, lo que tienes bien definido para que podamos nosotros partir de una base sólida. Y es lo que estamos haciendo nosotros en esta mañana, ¿verdad? Bien, hemos definido así en forma general, no lo tomes como algo radical. Hemos definido al cristianismo en más o menos 5 puntos importantes. Que uno es el cristianismo tradicional, otro es el cristianismo de reforma, otro es el cristianismo clásico y otro es el que le hemos denominado nosotros cristianismo de evolución. El cuarto es cristianismo de evolución. Ese, a nuestro modo humilde de ver las cosas, es muy interesante, el cristianismo de evolución.
y el otro, el quinto que se nos ocurre en este momento, quizá después aparezcan otros cristianismos, así entre comillas, ¿verdad? El quinto sería cristianismo con principios fundamentales. Dijimos principios, ¿qué dijimos? Bueno, cristianismo con principios, un cristianismo mosaico, con principios centrales, es el quinto. Cristianismo con principios centrales o mosaico, tocante a la ley, tocante a la Torá, tocante un poco hacia el judaísmo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando nosotros? Perdón que voy a hablar claramente en esta mañana. Así como catolicismo se sintió desplazado por el cristianismo de reforma, estamos hablando de Lutero, que tú conoces mejor que yo los principios luterianos, tú conoces también otros principios de Calvino, los principios que siguen los bautistas, los metodistas y muchos grupos importantes. Llamémosle a ese cristianismo, ¿qué será? De reforma. Y al cristianismo tradicional, llamémosle a la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, cristianismo de reforma desplazó al cristianismo tradicional, si el catolicismo se sintió desplazado y este grupo tomó la vanguardia durante algunos siglos. Después viene lo que se llama el cristianismo, que le llamo yo cristianismo clásico, del que toda la gente sigue. Este cristianismo clásico, pues, de alguna manera ya quitó todo el aspecto conservador, los metodistas, algunos temas calvinistas y algunos temas de protestantismo y una serie de cosas. Entonces, aparece después de lo que yo le llamo, esto no se encuentra en ninguna literatura, no porque a mí se me haya ocurrido, ni porque nada, son simples hechos de observación y yo le doy de alguna manera una connotación personal, si quieres, de observancia, ¿verdad? Nosotros nos gusta el tema de ser contemplativos en acción. Contemplamos lo que está pasando, contemplamos lo que estamos viviendo, pero queremos actuar de alguna manera y tratar, pues va a ser muy difícil a estos grupos unificarlos en un mismo criterio, no va a ser fácil, pero lo hacemos así. Entonces, cristianismo clásico, también el que tú y yo conocemos, la oración en lenguas, para algunos también están en discusión si las lenguas son buenas o no, etcétera. Después te hablaremos ya con más temas, con más puntos definidos de la Torá, con la Biblia, por decir así. Me gusta el término Torá porque Torá no significa ley. Torá significa instrucción o enseñanza, que sigue siendo vigente. Recuerda que Jesús nunca vino a romper las reglas de la Torá, nunca vino a faltar a la Torá, sino vino a dar una interpretación correcta. Y esa es donde yo me inclino un poquito más, la interpretación que Jesús le da a la Torá o a la ley, mal llamada ley, para muchos. Entonces estamos hablando ya de un cristianismo ya con principios, dijimos, centrales. Y en tocante al cristianismo clásico es el que conocemos todos. Todos vinimos al cristianismo clásico, ¿verdad? Nos salimos de los aspectos, éramos católicos buenos o no buenos católicos, venimos entonces al cristianismo y entonces pues nos gustó, nos llamó la atención y avanzamos un poco en nuestro desarrollo espiritual. Ahora, hay ciertos grupos que piensan que ahí se quedó la cuestión y que ahí se adueñaron materialmente, no solamente ya no te vuelvas católico, vente al cristianismo. Vente al cristianismo y entonces ya olvídate de toda la cuestión católica. Bueno, eso es lo que hicieron. Después vino el cristianismo clásico, ese es el cristianismo clásico. Después vino el cristianismo de evolución. Voy a poner un ejemplo, espero no molestar a mucha gente, y esto me salió a colación de que pues no artista, porque aquí no hay artistas. Todos somos hijos de Dios y somos siervos de Dios, y hasta donde yo sé, nadie se denomina un artista cristiano, te aseguro que no, ni siquiera adorador se considera ser una persona, es que yo soy adorador y tú no adoras. Tampoco he escuchado jamás que alguien diga eso. Eso es falta de humildad y así bien. Son principios generales que te estoy comentando. Entonces, tocante al cristianismo clásico, que es el que te digo que empiezas tú te adueñaste de todo, te adueñaste del judaísmo, cortaste una flor del judaísmo que se llama Jesús y dejaste que el cristianismo o el judaísmo se enfriara. Le quitaste la flor y ahí lo dejas y ahí te ves. Creo que eso es antiescritural, pero no vamos a hablar de que esas cosas son escriturales o antiescriturales, porque mucha gente agarra una cita y dice, fulano de tal, Jesús Adrián, estás mal, estás cantándole a Dios sin mencionar el nombre de Dios y cosas de esas, que yo me opongo a que yo le puedo cantar a Dios, yo puedo estar adorando el Espíritu Santo, puedo estar en el tercer cielo adorándole y te contemplo tu hermosura y tu belleza
y toma todo, déjame ver el resplandor de la gloria de tu nombre. Conste que no estoy mencionando el nombre, pero Él sabe muy bien a quién me estoy dirigiendo y yo también sé a quién me estoy dirigiendo. A veces el Espíritu Santo es tan humilde, lo sabemos, tan humilde, que no menciona siquiera el nombre a quién le está lanzando la adoración. Ese es el Espíritu Santo que yo conocí y que tú conoces también. Bien, la cuestión es que esto ha echado por tierra muchos buenos elementos que Dios tiene. Hasta donde yo sé, todos son buenos elementos. No estamos hablando de los elementos que Pablo habla o que Pedro habla, de elementos que se alejaron totalmente, que el día de la resurrección vino, que se fueron por otros lados, que el Señor les pague. No estamos hablando de eso. Y creo que en los últimos años se ha utilizado el término hereje. Jesús Adrián habla muy bien. No estoy defendiendo a Jesús Adrián, solamente estoy analizando lo que él dice. El término herejía ya por todos lados se escuchó. Ya no sabes si quién es un hereje, si el que está criticando a otro, creyendo o diciéndonos que es un hereje, o el que él mismo está diciendo cosas que está en herejía o que está interpretando mal la palabra. Recuérdate muy fácilmente aquella cita: Señor, Señor, aquellos no nos siguen, están predicando de ti, no nos siguen nuestros conceptos, nuestras enseñanzas. Y entonces, ¿qué están haciendo ellos? Pues elimínalos, mándales fuego del cielo. No hagan eso, no hagan eso. Además, otra, cuando la cizaña está, ya creció cizaña en medio del trigo, muchos están queriendo quitar la cizaña. Eso sí, perdóname, es antiescritural. Quitar la cizaña, te vas a llevar el trigo bueno, y eso es lo que está pasando. Ya están confundiendo a muchas personas que son trigo y que otros le dijeron: mira, hay cizaña ahí, vamos a arrancar la cizaña, criticando a fulano, a mengano, que como cantas, que tu hijo se perdió y que nunca ha sido cristiano. Eso para algunos, no lo voy a decir yo, a lo mejor para mí también es cizaña, porque están echando cizaña, están echando tierra a otra persona que no sabemos lo que le costó llegar a donde está. A lo mejor tuvo persecuciones, a lo mejor casi lo matan, a lo mejor visita a otros grupos y sale corriendo con todos esos instrumentos de adoración, y ganaron a muchas personas, ¿verdad? Entonces solamente estoy concientizando a las personas de lo que está sucediendo, a los brothers básicamente. Y no hablamos después del pseudo-fariseísmo, que es otro tema que lo pondré a colación más para adelante. Bien, la intención nada más es comentar con ustedes lo que estamos observando. Entonces, ¿qué queremos nosotros dar a entender con esto? Que hablamos del cristianismo clásico, ese que criticas a otras personas. Hay cristianismo de evolución, en un intento de ganar más almas para el Señor. Te tienes que salir de la iglesia, tienes que ir a los lugares donde no conocen a Dios, y eso fue lo que Pablo hizo. Vengo a predicarles al Dios que ustedes no conocen. ¿Qué hay de malo en eso? Pablo lo hizo. Acuérdate, con los griegos había estatuas y había donde decía el Dios no conocido, y viene Pablo: pues de ese veo que sois religiosos y que adoran a un Dios. ¡Qué maravilla! Adoran al Dios desconocido, pues vengo a hablarles de ese. Entonces muchos grupos cristianos, muchos cantautores, espero no se ofendan algunos porque inspíranse en el Espíritu Santo y ponen cantos para Dios, y yo no estoy idolatrando a nadie ni mucho menos, no quiero que me taches de idólatra, pero simplemente de observación. Ahora, el término que alguien me enseñó muy importante aquí, me enseñaron un tema que se llama contemplativos en acción. Y me encantó ese nombre, contemplativos en acción. Y no es un término en judaísmo, no es un término en cristianismo, es un término que salió del catolicismo, pero me encanta a mí el término, contemplativos en acción. Claro, ellos lo toman de un modo respetuosamente para mí. Entonces yo contemplo, no me taches de que estoy contemplando a la criatura, Al único que se debe contemplar en su hermosura es al Señor. Pero contemplo, veo cómo se pelean, si puedes llamarle esto contemplación. Contemplar cómo se pelean uno a otro, cómo se avientan unos con otros. Hay unos que nunca te responden, Moisés nunca respondió a las ofensas. Y felicito a Jesús Adrián Romero porque nunca se defiende, ni ofende al agresor. Simplemente se queda callado y sigue dando sus conceptos, ¿verdad? Es más, Jesús Adrián ni me conoce. Una sola vez lo vi hace como 30 años cantar en el norte del país, y me gustó su música y la revolución que traía. Como búfalo me encantó cómo aquello lo hace y edifica y jala jóvenes también.
Hay cristianismo que jala jóvenes y hay cristianismo que aleja a adultos. No entiendo. Criticar a una persona que trae una novedad con la intención, que se viste ligeramente, que usa una playera, que no usa una corbata, ni está todo serio, ni nítido, ni con su afecto aplanado, predicando y no se ríe, no avienta bromas. Ese también está para mí que no tiene inteligencia emocional, porque también se mueve uno en las emociones. Musicalmente, claro que sí. Para alabar a Dios hay que moverse en las emociones. Para adorarle, y ahí entra en acción el espíritu de uno, inspirado por el Espíritu Santo, y ya no hay mucha emoción, ya hay adoración, ya hay contemplación de la que te estoy diciendo. Entonces estos términos nada más que los sepas y que tú escojas lo que tú quieras, pero que no te dejes influenciar por ninguna persona. Déjate influenciar por el que escribió. Déjate influenciar por Pablo o por Pedro, por supuesto que sí, pero no te dejes influenciar por alguien que a su buen modo de ver está diciendo que hay herejía en el cristianismo. ¡Qué barbaridad! Yo ya estoy casi en la séptima década de vida, ya la pasé, la séptima década, y todavía no entra como gente joven está criticando a alguien que se pasó casi 40, 45 años adorando y cantando y peleando y siendo perseguido y siendo juzgado y criticado, y ahí le sigue, y su familia bien colocada y sus hijos siguiendo al Señor. A eso es lo que estoy básicamente yendo. Bien, entonces hablamos también de un cristianismo de principios centrales. Ese es el que a mí me ha llamado mucho la atención. He tomado terminología judía también. Hay muchos principios en judaísmo que se pueden aplicar al cristianismo moderno sin afectar la doctrina del Mesías. ¿Qué vino a hacer Jesús? Terminología judía, por supuesto. Les invito a que lean una versión de la Biblia, se llama Complete, no sé si existe en español, el Complete Jewish Bible, una Biblia judía completa. David Stern, que es un judío genuino, con linaje, no sé de qué tribu es, pero un genuino judío, nos hizo bien. A mí los ojos se me han abierto. No me he vuelto crítico para nada, ni para el lado del cristianismo, ni para el lado para el judaísmo. El concepto fariseísmo me cambió radicalmente. Yo no veo a los fariseos como la gente hoy en día, básicamente el cristianismo ve a los fariseos como inservibles, como malos, como todo aquello. Lo que pasa es que el Mesías, he tocado muchos puntos, yo sé, pero en la siguiente plática me voy a enfocar más sobre algo. El Mesías seguía una doctrina de Hillel, que era un judío del primer siglo, y era muy estricto en ese sentido. Era fariseo en cierto modo el Mesías, pero fariseo con los fariseos. No quiero ofender a los fariseos, tampoco tengo autoridad para ofender a un fariseo. Eso se llama antisemitismo, y eso es lo que Dios, nuestro Padre, Hashem, Adonai, es lo que más condena, el antisemitismo. Pero resulta que junto con conceptos que trajimos nosotros, también nos traemos un pseudo fariseísmo. Eso es el concepto nuevo, no sé si lo has escuchado. A mí dije, padre, ¿de dónde me salió ese de pseudo fariseísmo? El pseudo fariseísmo no ofende al fariseo, pero sí pone en su lugar a la persona que se comporta como un fariseo. Y se están comportando como esos fariseos. Yo no tengo el concepto que tú tienes del fariseísmo. Pues se están comportando peormente que esos del fariseo. Por eso le llamo pseudo fariseísmo. Que Jesús Adrián canta así, que ya no habla de Dios, que es un hereje, que nunca ha sido cristiano, que de dónde salió, y condenación absoluta. No estoy defendiendo a nadie, solamente estoy manifestando lo que estoy diciendo. Bien. Y el punto importante es que este tipo de pláticas las tendré que seguir, porque voy a crear consecuencias, voy a provocar pensamientos así, y al ratito van a decir que yo estoy poniendo una nueva religión. No estoy poniendo una nueva religión, como Jesús no vino a poner una nueva religión. Jesús vino a interpretar el judaísmo, nunca abandonó el judaísmo. Cuidado, cristianos, no abandones el judaísmo. Hazlo a la interpretación del Mesías, dirigido por el Espíritu del Dios viviente, por el Espíritu Santo. Métete. ¿Sabes lo que es un talmidim? Talmidim significa discípulo. ¿Sabes lo que es un midrash? Es una interpretación en tercer nivel de lo que es la palabra. Entonces creo yo que poco a poquito hemos llegado a un cristianismo, pues no de perfección, ¿verdad? Porque es elaborado por el hombre, el cristianismo. Una cosa es Cristo y otra cosa es el cristianismo.
Estamos llegando a niveles de entendimiento más profundos cada vez más. No nos vamos a quedar ya en la doctrina de la resurrección, ya conocemos eso. No nos vamos a declarar en la doctrina del anticristo, que cada día se menciona, y el anticristo, y resulta que el anticristo yo lo veo por todos lados. Ya no necesito que me estén diciendo que viene de Europa, que vienen 10 naciones y que de ahí sale el anticristo. No necesito estar esperando el anticristo. Lo que sí necesito es perfeccionarme en la correcta interpretación, escuchar la voz de Dios y darle forma, porque Dios no me está diciendo, no me dictó esto, Él me dio la idea, el pensamiento, y a mí me corresponde madurar lo que Él me está diciendo en mi intelecto. Para eso me dio en intelecto, darle forma en un espíritu de creatividad, en humildad lo digo, y entonces todos los pensamientos que llegan, todo lo que he estado viendo en los videos, todas las discusiones, pues tienen que redundar en algo bueno. ¿Por qué? Dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tú amas a Dios y yo también amo a Dios, entonces estas diferencias van a tener un bien para mi vida. ¿Y cuáles? Pues ponerme a estudiar. He tenido que meterme a estudiar otros temas. Por ejemplo, yo leo el Zohar, yo leo el árbol de la vida, yo leo a veces el Talmud, veo lo que es bueno, lo que coincide con Jesús lo aplico y me funciona re bien y me da mejor un entendimiento. No solamente de mi Dios, no solamente del Mesías, no solamente lo que es realmente el Espíritu Santo, sino me da la capacidad para entender el por qué se están peleando unos con otros. Y están rompiendo lo que Corintios dice Pablo. Cristo no está dividido y el cuerpo de Cristo está perfectamente bien dividido, porque todo el que puede comentar, comenta. No sé qué autoridad, semijá, en hebreo es semijá. Acuérdate que le dijeron a Cristo, ¿con qué autoridad, con qué semijá vienes y nos enseñas esto? Y la respuesta es de él, yo también les diré con qué autoridad si ustedes me dicen que si el bautismo de Juan era de Dios o era del hombre. Entonces, como no supieron responderle, ¿sabes tú por qué? Dijeron, si decimos que es de Dios, Jesús nos va a decir por qué no le creyeron. Y si decimos que fue del hombre, pues nos vamos a ir encima a la gente porque ellos crean que Juan era un profeta. Y lo mismo te estoy diciendo a ti, no saques conclusiones, no lo que escuches vayas y lo pregones y lo digas como verdad, porque no es verdad. Después te vuelve a lo que es la Lashon Hara. La Lashon Hara es una lengua venenosa, es muy penado en judaísmo. Y yo la creo, Pregúntale cómo fue a Miriam cuando hablamos hoy de Moisés, cuando tocante a su mujer Cusita, le dijo, ¿a poco Dios habla nada más por ti, Moisés? Lepra. Y hay una lepra, pues no física, pero es una lepra espiritual. Estamos enfermos. Si hablamos de un hermano, estamos enfermos. Y lo decimos, estamos en defensa de la fe. Estamos por una doctrina sana. No, mi chico, yo soy doctor, yo sé lo que es sano y lo que no es sano. Yo sé con qué intención tú estás diciendo, hablando de otra persona. A lo mejor quisiste ser un adorador como fulano mengano. A lo mejor quisiste ser un músico y no lo fuiste. Tienes buena capacidad de hablar y de decir cosas. A lo mejor tienes otro ministerio. Pero si no eres músico, no tienes por qué opinar siquiera que es el do, porque el do cuesta. El saber el do cuesta. El saber tocar un instrumento, el saber cantar, el saber acarrear el instrumento y llevarlo hasta muchos lados y sales corriendo y no te creen, y más con lo que está sucediendo. No quiero contristar al Espíritu Santo, porque hay un sensor interior que me dice, ya bájale, nada más lo que yo te dije, y eso es lo que quiero comentarte. En los siguientes programas, no programas si quieres, charlas, pláticas, ya te mostraré en detalle de esos 5 niveles que conozco. Te voy a decir algo importante que aprendí en judaísmo. Cuando Caín, ya con esto me despido, cuando Caín es desterrado, se va a 7 niveles. Esto es muy judío, pero yo lo creo. 7 niveles. Así como hay 7 cielos, tú y yo nos han hablado nada más de 3 cielos, pero de 3 cielos, hay 7 cielos. Igual hay 7 tierras, 7 niveles, pues Caín fue a dar a una de esas tierras. Y cuando nosotros echamos tierra a alguien, no estamos en el cielo. Definitivamente no estamos en el cielo. No estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no acusa a nadie. Es tan humilde y tan sencillo que prefiere quedarse callado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguna vez pensaste que Moisés fuese lleno del Espíritu Santo? Él no se defendió. Era inofensivo. Era manso, se quedaba callado y rápido lo ofendían y rápido iba con Dios.
Así que si tú me ofendes, no te voy a contestar la respuesta. Yo quisiera ser como Moisés. No voy a contestar ni las críticas que hagas, te perdono y voy corriendo. Eso es lo que debería hacer, ¿eh? Voy corriendo. Si me estás criticando, voy corriendo. Señor, perdónalo. Por favor, perdónalo. Eso fue lo que Moisés hacía. Perdónalo, Señor. Mejor bórrame a mí de la vida, pero a ellos no los borres. Perdónalos. Haz lo que tienes que hacer. Perdona. Ve y arrodíllate y dile, si al fulano mengano, ya hablamos de Jesús, Adrián, perdónalo, Señor. Pero no lo pregones. La ropa sucia se lava, sucia entre comillas, porque Él no está sucio. Como tú no estás sucio, ni yo estoy sucio. Hemos sido lavados. Entonces, perdónalo, Padre. A ver, ve y dile que está siendo hereje, a ver qué te contesta. Como aquel que decía, gracias que no soy como fulano. Gracias que no soy borracho como mengano. Gracias. Y había otro que decía, Señor, perdóname, sé propicio a mi pecador. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos tener un cristianismo sano, que no cheque en ninguno de estos 5 niveles, que es cuestión, yo le preguntaba aquí a Gaby, le preguntaba que si esos 5 niveles de cristianismo de los que te hablé, Dios los creó, pues déjame decirte que no, definitivamente no. El hombre ha puesto su sello personal a cada una de las doctrinas, ¿verdad? Si tú me preguntas qué doctrina sigo, pues para no hacerte quedar mal y que pienses mal de mí, a mí me gusta el cristianismo con los principios clásicos. Tengo que meter el judaísmo, como Jesús metió el judaísmo también. Y si voy a pelear contra los supuestos fariseos, es por la formación que tuvo Jesús. Estuvo bajo la enseñanza de Hillel, que era muy estricto, y por eso va y les dice a los judíos en forma estricta. Y entonces ya te hiciste tú antisemita, tú judío, porque Jesús, que tenía autoridad, por supuesto, pero tú y yo no tenemos autoridad para juzgar a los judíos. Tú y yo no tenemos autoridad para juzgar a los cristianos que según nosotros están cantando mal, o que le cantan al mundo, o que ya son mundanos, o que ya son ecuménicos, y cosas de esas. De veras, reconsideremos lo que digamos, porque si no, dice el Señor en su palabra, tendremos que dar cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Cuando no estamos en ociosidad, no juzgamos a los hermanos. Cuando queremos encontrar ahorita me puedes encontrar 5 errores o más, que mi corbata no tengo corbata, que estoy acá desalineado de acá. Y si tú eres una persona que usa siempre la predicación, en la predicación de una corbata, podemos decir, esta no se pone corbata. Respeto y me gusta que te pongas corbata, pero yo no necesito ponerme corbata. Mi Dios me ha arreglado en lo interior, no por eso va a ser descuidado. Bien, un saludo para todos, espero verles en la segunda charla y darles seguimiento a esto. Muchas gracias, cuenten conmigo. El Padre los guarde. Shalom.